Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Homnom nos trae a Angie y Tomozo. No podemos decir que es Hachiriki Spin porque solamente son ellas dos. Y Ujú. bueno, la canción es Radio. Y bueno, dice que es una versión de una canción de Judy y Mary, uno de los grupos favoritos de Tomozo. La actuación tuvo lugar en una edición especial del programa de radio de Angie en la que contaron con público en directo. Angie tiene un programa de radio. ¿Es podcaster también? Pues mira, me lo creo todo, ¿eh? No, es bien, bien, Es todo multifacética. terreno esta chica, ¿eh? Perfecto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones. Y mientras mi voz me lo permita, vamos allá. Ooh, can you hear me? Can you hear my radio cue? Hey, hey. アコースティックコーナー始めちゃいましょうか。ジュリアンドマリーレディオ。声は電波に乗ってあなたの街に私の想いを届けに旅に出る恋は電波に乗って遠くの街に私の想いを届けに旅をするレイディオのボリュームをちょっと上げて恋する声が届くはず今夜電波に乗って Can you hear me 眠る街抜けていやこれじゃより光よりも早く膝を抱えてでも Can you hear me 恋に破れてもぬくもりのガラスベースにいられないレイディオのボリュームをちょっと上げて憂鬱なシュールで声のはファンタジーラジオから聞こえるラジオからジャスミンラジオから聞こえるラジオから Oh, just be, hey. Qué bueno, tío. Es muy chula la canción, ¿eh? Además, tiene mérito solamente con la guitarra Sí, sí. y Y la sonaja. la... Sí. Ujú. Qué bien canta, ¿eh? Canta fenomenal. Y qué bien canta Tomozo también para hacerle los coros. Que me hace gracia que le han puesto Pretty Alien. Pretty Alien, anda que... Pues está bautizada ya. Buena cosa hemos visto. Son unos cachondos, de verdad. Pretty Alien, ya ves. Tomozo, otra de las que son extremadamente jóvenes, ¿eh? Y la carrera tan buena que tienen. Creo que tiene 22 añitos o algo así, ¿eh? No lo sé, pero vamos. Viendo la edad de la inmensa mayoría de los músicos en Japón, pues no me extraña. Nosotros no vamos a ver el final de sus carreras, seguramente que no lleguemos a ver. Por lo menos Había, yo. Tú a lo mejor sí, porque tienes unos cuantos años menos que yo, pero no, no muchos, tampoco es... no, son 7 años menos. Bueno, espérate. Que decía por ahí algún comentario de nuestros amigos del canal.
decían algo así como que ¿qué le dan de desayunar a los niños en Japón? O algo así, porque No me extraña, ¿eh? es increíble. No, pero lo que decíamos, todo va también por la educación que tienen, ¿no? A nivel musical, que se lo toman más en serio que en otros sitios y De que, hecho, eso que estás diciendo lo ha explicado Carlos 1302 en un comentario en el vídeo de... A- ¿Cómo era? ¿Atatoro? No me acuerdo. voy a dejar que lo O, intentes, venga. o a Totaro, a Totarrock. O Tatarrock, sí. Eso, no a... O Totaro, o Totaro. Lo he leído, que aunque no contestemos, leemos Sí. los comentarios. Lo que pasa es que he estado editando todo el día y no me da tiempo a contestar. A Así ver, que, contestamos más de lo que parece. Lo que pasa que si contestamos a 10, 15, 20 en un día, tened en cuenta de que enviáis más de 1000 comentarios cada mes. Y es complicado contestar a todo el mundo. Pero contestamos lo que los podemos. leemos, los leemos. Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Y como una gran mayoría de vosotros también es en otros idiomas, pues tenemos que, a ver, la Hablar velocidad. con el traductor. Bueno, el traductor o la velocidad lectora, para yo muchas veces voy traduciendo sobre la marcha. El inglés sí, el japonés hay que ponerle Claro, un claro, traductor, obviamente. pero el inglés sí, sí lo voy leyendo bien, pero tardo más tiempo en ir porque todavía mentalmente tengo que ir traduciendo. Pero bueno, pero vamos contestando lo que podemos. Así que queda ahí la cosa. No, no lo tengáis en cuenta. Hacemos lo que podemos, de verdad. Os lo decimos. Bueno, pues a ver, lo de la radio. em, Parece ser que es como un elemento en plan metáfora, que es algo así como que su voz siempre está ahí. Cuando otra persona no puede estar presente. No sé cómo, es como una forma de hacerle compañía o un refugio emocional o algo así, ¿sabes? Es lo que, la sensación que me da, qué quiere decir. Y bueno, también habla de que hay veces que quieres decir cosas, pero no te terminas de expresar bien, no te salen las palabras, por nerviosismo, por dudas o por miedo a que la otra persona no te comprenda o no te entienda. Y bueno, pues también tiene una parte de la canción en la que es como nostálgica. Aparte es dulce, aparte con una especie de ilusión, ¿no? Parece como que se hubiera descubierto algo así a nivel sentimental. No sé si a lo mejor se está enamorando, no, no tengo ni idea. Pero sí dice, por ejemplo, de las letras, dice, quiero que me escuches, quiero que sepas lo que siento, aunque no lo diga, está ahí. Así que, bueno. También supongo que habla de que si lo expresa con una canción, la música puede a veces contar lo que la voz no puede. Así que bueno, Efectivamente, ¿eh? dímelo con una Pasa lo canción. mismo como los tartamudos, que cuando Sí, cantan no tartamudean. Mar Ahí Anthony. teníamos al gran Scatman John, Sí, sí, que hacía unas cosas cantando y cuando hablaba normal, pues se ponía a coger perlas ahí. claro. Se atascaba ahí el pobre. Mar Anthony es tartamudo. ¿Ah, sí? Le Hostia, pues recomendó. no lo sabía, ¿eh? Él empezó a cantar por tratamiento, es decir, por después, fíjate, ¿no? Pero es algo que ha conseguido controlar con el tiempo, pero él al principio cantaba para controlar la tartamudez. Y luego, fíjate, Pues mira, ¿no? La eso. música como terapia Ujú. y tratamiento.
Bueno, hay otros por ahí, pero bueno, que no necesitan cantar, ¿no? Dave Murray de Iron Maiden no necesita cantar, así que Bueno, ahí pero él se sigue, toca la guitarra, ¿no? ahí sigue, ahí sigue. Dice, yo va a ser que cantar no. Entonces, Pero él se presa tocando la guitarra, se que presenta la muy toca bien. muy bien. Sí, que por cierto están ya medio pensando que no es que se vayan a retirar ya Iron Maiden, pero que están diciendo como que va a ser pronto porque quieren retirarse cuando todavía no den pena en los escenarios, vamos a decir. Dice que se quieren retirar con dignidad. Dice, hay que saber cuándo es el momento de irse. Pues sí, Y no le, como otros. que le preguntaron también a Steve Harris, dice, mira, a ver, estoy en forma, hago deporte y demás. Dice, pero es que tengo 70 años ya. Como diciendo, ya, Bueno, el otro día me saltó un vídeo de Angus, que tiene también 70 años por ahí, 70 o 70 y algo. Y le ves al tío de rodillas, revolcándose por el suelo haciendo la croqueta. Yo si en algún momento me encuentro una lámpara maravillosa y me sale un genio, oye, ¿tú qué quieres? Las rodillas de Angus Young, pero tal como las tiene ahora. también me hacía gracia una entrevista que era Paul Stanley, ¿no? Que decían, dice, antes de retirarse, ¿no? Como meses antes, dice, critican de que ya no canto como antes, dice, nos ha jodido, tengo 73 años. Pues normal, Y de cómo quieres que claro. cante, igual que, Es que cuando tenía 20 claro, pues normal. pero, lo decía casi, como diciendo, en ¿Y fin, qué esperas? hacemos lo que podemos, ¿no? Efectivamente. Qué bueno, qué bueno. Por cierto, a ver, este verano llega por mi tierra Deep Purple y me parece a mí que o va a ser ya la última gira o similar. Me parece a mí que si no voy a verlo ya poco me va a Ya, quedar. si no ves ese, ya no lo vas a ver más. No, no, no. Me da a mí. Además, ya el cantante dice que ha perdido casi, no sé, un 30 o 40% de la visión. Están ya con los achaques ya. Si es que estoy con los achaques yo y tengo 50, pues imagínate ellos que tienen 70 o 70 y muchos. Efectivamente, ya sabemos la edad por el tamaño del pastillero, ¿no? Ya. A ver, del pastillero de las orejas, Sí, sí. que también... Madre mía. Estamos fatal. Em, dirán, pero ¿no iban a reaccionar a una canción? En fin, que Es que se nos va mucho se la nos va pinza. la cabeza. Bueno, en fin, ¿no? Demasiado. Vamos a continuar. 何をかな Oh, oh, just see. Hey! Ooh, can you hear me? Can you hear my radio? Ooh, can you hear me? Okay, can you hear me? Come on down. Hey!レディオのボリュームをちょっと上げて憂鬱なシュールデイズ抜けるわ超えるわファンタジーレディオから聞こえるレディオから Just wait レディオから聞こえる
Algo pasa con la imagen que hay veces que vuelve y va, pero retorna a por donde debería de ir. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, lo importante, Escúchame, dime, 37 años tiene Tomozo. muy bien llevados. Pero muy, pero muy bien. Yo no le echaba más de 25, así que Está aquí en una posición, Angie, que parece que te está escuchando. ¿Eh? ¿Qué estás ¿eh? diciendo tú de tu mozo? Además te está mirando. Bueno, es que yo ahora te tengo ahí arriba. Que sí, ¿no? En el vídeo me estará mirando a mí Claro, pero esa es tu perspectiva. Lo que está viendo la gente es que tú estás arriba, yo estoy abajo arriba y y te yo está mirando a ti. Está sí, mirando para sí, arriba. sí, sí. Así que... Pongas así, hombre. Oye, que mira, esta actuación tiene mucho mérito por varias razones, ¿no? Lo primero es que esto es como un teatro más casero. No tienen ni muchísimo menos el equipo de sonido que pueden llevar en un concierto Gachareck Spin. Van sin in-ears. eh, Angie está proyectando mucha voz para que se escuche bien y claro Bien, bien, a todo sí. el auditorio. Y esa voz es tal cual, sin ningún tipo de filtros, ni efectos, ni historias. Así que demasiado bien. Y bueno, y lo mismo digo de la guitarra de Tomozo. Es la guitarra, como se dice Sí, sí, aquí en España, pelada y mondada. Así que sin artificios ninguno. tiene mucho mérito que haya cantado así. Bueno, y Tomozo, de Tomozo haciendo los coros. Muy bien. Tiene buena voz, sí. En Gachari no suele. Hace coros también, pero como canta Oreo y canta Hana Bueno, también. ¿alguna canción hemos escuchado de Tomozo? Sí, pero que no es lo habitual. No. ¿Cuál era la del... aquella que tenía un paraguas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Sí. sí, sí, verdad. Así que sí, es decir, tiene como un rollito así retro, ¿no? La canción. Me gustan los coros, como tú dices, la forma de tocar con la guitarra acústica. Muy bien. Tanto el fraseo, los riffs de guitarra, la forma en la que ha expresado e interpretado la canción Angie. Me parece una chica muy auténtica. Tomozo, como siempre, feliz y contenta de estar haciendo música. Todo muy fresco, muy dinámico. Me gustaría que hubiera habido una cámara que enfocase de vez en cuando al público para ver las caras. Y muy bien. Creo que es una actuación brillante. Muchísimas gracias, Homnom, por traernos algo diferente a lo que solemos ver de Kacharik. Es como esos conciertos que hace de vez en cuando Oreo sola con su piano, Sí. ¿vale? Ese tipo de cosas son especiales y nos gustan también. Bien, pues amigos, muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Se agradece el like, suscribiros, la campanita para recordaros las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon, tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Sí, sí, por ahí más Que me reacciones. está mirando ahí un poco raro. Sí, sí, ya lo verás. Cuando veas el vídeo, vas a ver lo que te digo. Que te está mirando así. Sí, Pues sí, no dices, me pierde ojo, ¿eh? Me está... ¿qué, qué A ha ver dicho qué esto dice, de tu ¿eh? mozo? Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.